Se nos dio f de x igual al cuadrado de x aumentó la potencia de 7x, y se le pidió que determinara el cebador f de x usando diferenciación logarítmica. Comencemos por reemplazar f de x con y escribir el cuadrado de x usando un exponente irracional. Recuerde que el cuadrado de x es igual a x la potencia de la mitad. Esto nos da la función equivalente. Y es igual x a la potencia de la mitad elevar la potencia de 7x de esta forma. Observe cómo tenemos poderes elevó los poderes y por lo tanto, comience a simplificarse multiplicando los exponentes. Esto nos da la ecuación, y es igual a x a la potencia de 1/2 por 7x son 7 mitades x y ahora para actuar diferenciación logarítmica. Tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación. Y ahora podemos ampliar el lado derecho de la ecuación mediante el uso de la potencia de propiedad de los logaritmos, que es logaritmo natural de x a la potencia b, y es igual a y por el logaritmo natural x, que indica el logaritmo natural de x la potencia de 7 mitades x, es igual a 7 mitades, x veces, logaritmo natural x así que esto nos da la ecuación. El logaritmo natural de y equivale a 7 mitades x veces el registro natural x así que el siguiente paso diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Y ahora diferenciemos el lado izquierdo, observemos cómo tenemos una función de y, por lo tanto, tienen que aplicar el papel de la cadena para diferenciar con respecto a x la derivada de lo natural log, y con respecto a x es 1 dividido por y por d y de x. Y ahora a la derecha, a diferenciar con respecto a x tendrá que aplicar la regla del producto en la que tenemos la primera función de 7 mitades x, multiplicado por una derivada de la segunda función. La derivada de lo natural log x con la especificación a x es 1 dividido por x, y luego tenemos más la segunda función de log natural x por una derivada de la primera función, que es una derivada de 7 mitades x con respecto a x, que son 7 mitades. Esto nos da una división por y veces de y de x. Igual a la derecha, para 7 mitades x la x está en el numerador, y por lo tanto podemos simplificar, x dividido por x, simplifica el 1, dejándonos solo 7 mitades por 1 o 7 mitades. Y luego tenemos más 7 mitades, tronco natural x. A continuación, tenemos que resolver la ecuación de d y de x multiplicando ambos lados de la ecuación de y. Observe a la izquierda, y veces 1 dividido por y es 1. Una vez d de x es d y de x. Tenemos d y de x iguales a la derecha. Preferimos tener la derivada solo en términos de x, no de x e y así que ahora reemplazamos y con la función original y usemos la forma de x, la potencia de 7 mitades x esto nos da d y de x es igual a x a la potencia de 7 mitades x veces la cantidad 7 mitades más 7 mitades, tronco natural x. Ya casi llegamos, pero sigamos con la siguiente diapositiva. Para el último paso, reemplacemos d y de x por f' de x, ya que eso es lo que se pedía en la pregunta. También vamos a tener en cuenta el mayor factor común de 7 mitades desde el paréntesis, y escribe f' de x como 7 mitades, veces x, el poder de las 7 mitades x, veces la cantidad 1 más el tronco natural x. Espero que te haya resultado útil.